Usted dirá, "¿Pero qué significa? ¿Qué es lo que es estar en Cristo Jesús?" Lo va a explicar enseguida. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Aún sin entender muy bien qué es lo que es estar en Cristo Jesús, pregúntese, ¿estoy en Cristo Jesús? Esta no es solo una pregunta para alguien que nunca ha escuchado de estas cosas. Es una pregunta incluso para alguien que es creyente y profesa ser creyente y haber creído desde hace años. Todos nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Estoy en Cristo Jesús? Resulta que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. No solo no hay condenación, no hay ninguna condenación. ¿Qué significa que no hay ninguna condenación? ¿A qué puedo estar condenado yo? ¿Estoy condenado? ¿Existe una condenación? Hay tres cosas para las cuales no están condenados los que están en Cristo Jesús. Y tienen que ver con la muerte. La muerte, y estamos en presencia, es una frase que se repite mucho en estas situaciones, estamos en presencia de la muerte. La muerte es triste. La muerte es separación. La muerte nos afecta mucho, nos duele. Sobre todo en situaciones como esta que nos parecen incomprensibles. No entendemos. Hay condenación y la condenación se traduce en muerte. Primero, una muerte eterna. Una muerte que por las escrituras entendemos que va a caer a cada uno de los que estén y sean opositores o enemigos de Dios, que no estén, que su situación con Dios no esté a cuenta. Esa es una muerte eterna. Terrible. Si la muerte física es terrible, la muerte eterna es aún más terrible. No hay ninguna condenación de esa muerte eterna para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna posibilidad de que no haya una esperanza eterna para los que están en Cristo Jesús. Y nuestro hermano Luis tiene esa esperanza. Él ya no está aquí. Él ya está disfrutando de esa presencia a la que nosotros todavía no llegamos. Está con Cristo, presente con Cristo. No hay ninguna condenación de la muerte eterna para los que están en Cristo Jesús. Pero no solo de la muerte eterna. No hay ninguna condenación de la muerte física. Pero usted me dice, nuestro hermano Luis murió. Pero ¿sabe qué? La Escritura nos dice que los creyentes, los que están en Cristo Jesús, vamos a resucitar. Nuestro hermano va a resucitar. Esta resurrección se va a llevar a cabo un día cuando nuestro mismo Señor, Cristo Jesús, el que está aquí, viene a buscar a su pueblo. Ese día, los muertos en Cristo, así dice literal en Tesalonicenses, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Nuestro hermano Luis va a resucitar primero para unirse a Cristo en las nubes. Y los que hayamos quedado, los que estamos tristes, vamos a ser transformados. No hay ninguna condenación de la muerte física para los que están en Cristo Jesús.
ninguna condenación eterna, ninguna condenación de la muerte física, porque vamos a resucitar. Físicamente vamos a resucitar. Nuestro cuerpo va a ser resucitado. Y no solo eso. En tercer lugar, no hay ninguna condenación de la muerte espiritual. ¿Qué es eso? Incluso los creyentes podemos estar viviendo vidas que se asemejen a muertos espirituales. Y este pasaje nos habla de eso, de la vida espiritual, de cómo un creyente que no tiene condenación eterna porque está en Cristo Jesús, que no tiene condenación física porque va a resucitar, tampoco tiene condenación espiritual. Y puede ser de esa manera, y vamos a verlo un poquito, santificado. Y vivir una vida como la que debemos reconocer que vivió nuestro hermano. Una vida en Cristo Jesús. Nos vamos a saltar al versículo 2, porque lo que sigue del versículo 1 está también al final en el versículo 4. De hecho, nuestro hermano en su momento, cuando estudió este pasaje, nos decía que alguien se confundió al escribir y repitió lo que está al final del 4 acá en el 1. Así que está enseguida en el 4, lo vamos a dejar para el final. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Es un poco enredado, ¿cierto? La ley, el Espíritu, el pecado. Pero nos sirve para entender qué es lo que es, dijimos al principio, qué es lo que es estar en Cristo Jesús, porque los que están en Cristo Jesús no tienen condenación. Y nos preguntamos, ¿estoy en Cristo Jesús para no tener condenación? Resulta que para muchos, y ayer conversaba con alguien, quizás es lo que usted piensa, para muchos, una vez que usted parte de este mundo, muchos creen algo que la Biblia no dice. Muchos creen que usted se va a presentar ante Dios y Él va, eso es lo que me decía la persona con la que conversaba ayer, y Él va a pesar. Ahí voy a ver, me decía, la, mis buenas obras van a ser pesadas con mis malas obras y entonces, si, por así decirlo, ganan las obras buenas, voy a entrar al cielo y si no, bueno, muchos piensan así. Pero eso no es lo que dice la Biblia. No sé si usted cree eso. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice que hay una ley. Y en el contexto, la ley que está aquí, la ley son los mandamientos. Hay una ley. Quizá usted conoce varios. Y la ley condena. Si hay algo para lo que sirve la ley, es para condenar. Si yo me comparo, si yo comparo mis obras con la ley, estoy perdido, porque me doy cuenta a través de la comparación de mis actos con lo que dice la ley que tengo que hacer, los mandamientos, me doy cuenta que no salgo aprobado. Estoy condenado. Pero fíjese que hay dos leyes, o es la misma ley, pero está aplicada de dos formas en este versículo. La ley del espíritu de la vida en Cristo, y la ley del pecado. Es la misma ley, son los mismos mandamientos. Pero los mandamientos, por un lado, están asociados al espíritu, que es en Cristo, y por otro lado, esos mandamientos están asociados al pecado y a la muerte. Cuando usted examina su vida y la compara con la ley, ¿a cuál de las dos está asociando estos mandamientos? ¿A una vida en Cristo o al pecado y a la muerte? Resulta
Que alguien podría pensar, pero mire, lo que dice aquí es justo lo que usted acaba de decir que no era, que si hago las obras, entonces voy a tener una vida en el Espíritu, en Cristo. Pero para eso está el versículo 3. Pero por ahora en el 2, quedémonos con que hay dos caracteres de los mandamientos. Un carácter en que los mandamientos tienen que ver con el espíritu o con una vida espiritual, y un carácter de los mandamientos que tienen que ver con el pecado y con la muerte. ¿Cuál se aplica a mí? Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Se aplica la ley que nos condena y que es muerte? ¿O se aplica la ley que es en el espíritu, en Cristo? ¿Qué dice el versículo 3? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Tenemos el carácter de la ley en cuanto al pecado. Yo me comparo con la ley y me doy cuenta que estoy condenado, porque no la cumplo. Soy un pecador. No cumplo los mandamientos. Los mandamientos dicen una lista de cosas que tengo que hacer y lamentablemente no las puedo cumplir, por más que me esfuerce. ¿Usted se está esforzando por entrar al cielo? ¿Está cumpliendo una serie de mandamientos para entrar al cielo? El versículo 3 nos dice una verdad. ¿Cuál es esta verdad? Que había algo imposible para la ley. Había algo imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Pero Dios hizo algo. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo y lo envió en semejanza de carne, de pecado. ¿A qué se referirá con esto? ¿Que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado? Se refiere a un momento específico de la vida de Cristo. Cristo Jesús, en quien no hay ninguna condenación. Debemos decir, y lo entendemos por las Escrituras, que no cometió pecado. Ningún pecado. Fue santo. No fue un pecador como nosotros. Él no cometió pecado. Pero también aprendemos por las Escrituras que Él fue 100% hombre, carne. A eso se refiere cuando entendemos carne. No podía ser de otra manera porque si no hubiese sido 100% hombre, no hubiese podido morir. Por un lado tenemos a Cristo como un hombre, 100%, y por otro lado tenemos a Cristo santo, sin pecado. Entonces, ¿a qué se refiere? Y Pablo es sorprendente en la forma en que lo expresa. Semejante. ¿A qué se refiere con que es semejante? En semejanza de carne de pecado. Se refiere a un momento específico. Sorprendente para todo ser humano. Un momento específico en que Dios hizo algo fundamental. Y fue que al santo Hijo de Dios, que tuvo una vida perfecta, sin pecado, Dios lo hizo pecado y cargó sobre él tu pecado, si es que estás en Cristo. Aprendemos por Filipenses que hay una humillación de Cristo, ¿recuerda? Y llegamos a que siendo en forma de Dios, y va avanzando hasta que fue crucificado. Pero es más que eso, es más profundo. No es solamente que fue levantado entre el cielo y la tierra. Mi pecado, dice Pablo, y podemos decirlo los creyentes. Luis también
lo creía, lo cargó Él. Cristo pagó en su carne mi pecado. Esa es la salvación. De esa manera la ley hace algo que era imposible para ella. De esa manera un creyente pasa del bando de estar en pecado por la ley a estar en el espíritu por la ley. Hermano, si usted es creyente y se da cuenta que no está viviendo una vida de creyente, por ejemplo, esta es la forma en que puede ser. No es que yo me esfuerce y quiera hacer y quiera cumplir los mandamientos y quiera portarme bien. No puedo hacerlo. Imposible. Por mis esfuerzos voy a terminar condenado. Si no eres salvo, si no has creído esta verdad, que Dios envió a su Hijo, es tiempo que lo hagas. Porque no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Creer esto. Creer que el pecado que yo cometo lo paga Cristo. Cuando Dios condenó el pecado en su carne. Y la conclusión de toda esta sección está en el versículo 4. ¿Para qué? ¿Para qué pasa esto? Para que la justicia de la ley, porque había algo, recuerde, que la ley no podía hacer, pero que ahora sí puede, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley y los mandamientos solamente los podemos cumplir si es que hemos sido salvos. Y no solo basta con haber creído, sino que tiene que haber un carácter. Tenemos que estar en ese bando, en el bando de los que la ley del Espíritu de vida en Cristo opera en mí como creyente. De eso se trata este capítulo 8. El capítulo 8 habla del Espíritu, es el capítulo que habla más del Espíritu en toda la Biblia. Habla de la santificación. Cada 2 versículos aparece el Espíritu. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo no solo para ser salvos y no ser condenados, sino que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Y aquí quiero hablar un poco de Luis, porque es evidente para todos que la vida de nuestro hermano, de una u otra manera, ha podido mostrarnos a Cristo por sus ministerios, enseñanza profunda que agradecemos, por su vida familiar, por su vida profesional. ¿Qué, qué posibilidades tenía alguien de tener una vida así, cumpliendo ciertos mandamientos? Pocas, pocas. Pero la convicción de nuestro hermano era esta, que no es porque yo tenga una capacidad especial para hacer cosas, no es eso, sino que es en Cristo. Si no soy condenado es porque estoy en Cristo. Y estar en Cristo es entender que Él es el que hace las cosas. Literalmente Él es el que hace las cosas.
Si hay algo bueno que yo pueda hacer, no es por mis esfuerzos, es porque Él obra por el Espíritu en mi vida. Si soy salvo, no es porque cumplo los mandamientos, es porque Él murió. ¿Crees esto? Que esta convicción que tuvo nuestro hermano sea tu convicción. Necesitas creerlo. Y la evidencia de que lo has creído es porque tu carácter va a cambiar. No es que de un día para otro vas a cumplir los mandamientos. No es que el Señor te va a salvar y inmediatamente vas a tener una vida santa y perfecta. Todo lo contrario. Nuestra carne nos hace seguir haciendo las cosas que, que veníamos haciendo de antes probablemente. Por eso hay un trabajo del Espíritu y eso es lo que va a enseñar este capítulo. Se necesita un trabajo del Espíritu para que nuestras vidas realmente reflejen lo que, lo que es la vida de Cristo en nosotros y que nosotros estemos en Cristo. Pero en primer lugar, debes tener la convicción y la certeza de tu salvación. El Hijo de Dios vino. Entonces, recuerdo esta idea que nos mostró Luis cuando vio este pasaje. Dijo, miremoslo de atrás para adelante. Se partamos en el 4 y vamos subiendo. Nosotros, los que decimos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, solamente podemos hacer eso. ¿O cómo podemos hacer eso? Porque estamos en Cristo, que fue el que en el versículo 3 pagó por, por rescatarnos. Y Él cargó en su cuerpo mi pecado. No hay otra manera. Y al hacerlo, pasamos al versículo 2, podemos estar en ese carácter del que anda conforme al Espíritu, de la vida en Cristo. Y entonces, ¿qué pasa ahí? No hay condenación. Versículo 1. Y no hay ninguna condenación. ¿Qué tal estás tú en tu vida? ¿Hay condenación para ti? Nuestro ruego y nuestra oración es que no, que puedas estar en el grupo de los que, para los que no hay condenación, ninguna condenación. Necesitamos a nuestro Señor para ser salvos de la condenación. Para terminar, solamente invitarle a que no sea esto, este, esta situación, que no sea solamente algo que sea por hoy, por ayer, por mañana quizás, en que estemos tristes y después se le olvide. Que podamos ser remecidos, nuestros corazones que puedan ser movidos. Lo que se repite en cada conversación es que no entendemos. Es imposible entender lo que pasó. Que no pase los días y se lo olvide. Que toda esta situación que estamos viviendo sea un punto de inflexión en su vida. Si no es salvo, para que crea en el Señor. Y si es salvo, para que obre y actúe de acuerdo a lo que cree. Que no pase como si nada.
Cada uno debemos examinarnos, ver qué vida estábamos llevando, cómo llegamos hasta aquí. Y el Señor nos está hablando. Él quiere cambios, tiene propósitos, tiene propósitos para cada uno de nosotros. No lo deje pasar como un evento más. Es algo importante para su vida. El Señor le está hablando. Para los que no son creyentes, esto es de vida o muerte. Para los que somos creyentes, es igual de importante. Que el Señor nos hable. Vamos a orar para terminar esta reunión. Padre nuestro, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu Hijo, que fue el que obró la obra más grande, que fue el que cargó sobre su cuerpo nuestra condenación. Damos las gracias por esta verdad, pero no sabemos si es la convicción de cada uno aquí. Y por eso te rogamos, para que nuestros corazones estén abiertos a escuchar, a preguntar, a indagar en las Escrituras acerca de esta salvación tan grande que tú has provisto por medio de tu Hijo. Te rogamos que tú nos ayudes, que tu Espíritu obre y que esta situación que estamos viviendo de pena no sea solamente algo momentáneo, sino que permanezca y que se traduzca en bendición para tu pueblo y para todos los que necesitan al Señor como su Salvador. Quedamos en tus manos y lo hacemos siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos nuevamente a la familia